pocos días de que se cumpla un año de la victoria de Trump, se produce el mayor número de víctimas en un tiroteo en Texas. ¡En Texas! Para analizar este tema y otros de actualidad, nuestro politólogo country, Pablo Simón. Pablo, bienvenido. Gracias. Bueno, si nuestro fin de semana es movidito, Sí. yo no me quiero ni imaginar el de Pablo. Así vamos. Y ahora los Paradise Papers. Y ahora, bueno, hoy tenemos que mirar a Estados Unidos por dos noticias, ¿no? Empezamos por el tiroteo de Texas. La primera es, como has comentado, el tiroteo de Texas. Justamente ahora estábamos discutiendo el modelo de rifle que ha utilizado. Es una R556 que, para que os hagáis a la idea, allí se vende en todos los Decathlon, o sea, lo puedes acceder fácilmente a él, y que cuesta aproximadamente... No es chiste esto, ¿no? No es chiste, ¿eh? Cuesta unos $650, que es menos que un MacBook. En los Decathlon, en las farmacias, donde sea. En cualquier lugar lo tienes accesible en todos los comercios, porque, como sabéis, Estados Unidos es uno de los países con menos restricción de armas. Ellos tienen recogido en su segunda enmienda de la Constitución el derecho de todos los ciudadanos americanos a defenderse, en teoría, y poder portar armas, en teoría también si tú invadiera a la reina de Inglaterra o alguien parecido, pero la cosa es que la administración Trump además está de acuerdo con que no se hagan controles de armas, también porque la Asociación Nacional del Rifle fue una contribuyente neta a su campaña electoral, y además porque, como él mismo ha comentado, bueno, menos mal que tenemos armas para poder frenar al hombre que ha provocado todas estos disturbios. El problema es que son 26 muertos después cuando se frena con esto. O sea, que tú no prevés ningún cambio al respecto de la política no lo va a de haber, Trump. no lo va a haber, pese a que Obama sí intentó impulsar algunas políticas en este sentido, pero es poco probable. ¿No hay estados que no prohíben las armas? ¿No hay ningún estado en todos? No, es un derecho constitucional. Ellos intentan hacer restricciones, sobre todo a través del precio, que es lo más relevante. Si tú vas cargándolo con impuestos, tú esto lo puedes reducir. Pero sí que hay estados que pueden llevar las armas, digamos, que las puedes mostrar, y hay estados en que no. Sí. Claro, es que ahí hay muchísima variación dentro de los Estados Unidos, porque hay algunos lugares en los cuales sí se permite su exhibición, otros no. En algunos se prohíben determinado uso de armas. Por ejemplo, semiautomáticas, si están prohibidos en algunos estados de Estados Unidos, en otros no. Cañones, por ejemplo, están prohibidos. Por ejemplo, piezas de artillería. Yo no recuerdo cuál es el estado que obliga a todos los ciudadanos a tener un arma en su casa. Hay un estado que obliga, que te obliga a tener... No, que obliga a tener un arma en su casa, y claro, ahí lo cambia todo, porque es verdad que han bajado mucho. Es Idaho. ¿Cómo lo dices? Idaho. Qué bonito te pones cuando Lo que quieres decirlo. También tenemos que mirar por los famosos ya Paradise Papers, que nos van a dar mucha vidilla. Bueno, y luego hablará más Alejandro de esto, ¿no? Pero los Paradise Papers, que básicamente ha demostrado que hay dinero que se mantiene en paraísos fiscales por parte de personalidades, desde Bono, el cantante de U2, no el nuestro, hasta la reina de Inglaterra, que ahora mismo hay muchísima cola, porque la BBC o la prensa británica le está dando muchísima caña a la Casa Real por esto, hasta el yerno de Trump, que es lo que nos conecta de nuevo con el tema de la trama rusa, ¿no? Se dice que él, que es un empresario y actualmente es asesor dentro de la Casa Blanca, ha tenido trato fiscal preferente con empresas rusas, y esto además liga con lo que ocurrió la semana anterior. La semana anterior, Robert Mueller, que es uno de los principales contribuyentes y artífice de la campaña electoral de Donald Trump, pues ha sido oficialmente imputado por el fiscal especial para el caso, Robert Mueller, a propósito de esta cuestión. Es Paul Manafort el hombre, ¿eh? Es Paul Manafort. Y es asesor porque es bueno, no porque sea el yerno de Trump. Nada. Es como Ivanka Trump. Ivanka Trump está por méritos también. Es por méritos. Es por méritos propios, ¿no? Y efectivamente, pues Robert Manafort, que es este personaje, pues ha sido imputado oficialmente, y además el propio Donald Trump ha salido ya al quite de esta cuestión, diciendo en Twitter, como acostumbra hacer, que bueno, nos estamos equivocando del foco, ¿no? Estamos hablando aquí otra vez la campaña de Clinton y los jueces que están comprados, porque hablamos de estos temas y no de Hillary. Oye, qué joya, ¿no? El yerno. Pero realmente, ¿no? Sí. Pablo, ¿interesa tan poco la opinión de Trump que ya todos los comentarios, todos los medios se hacen eco de las palabras de Obama, de la reflexión de Obama, que es mucho más sensata? Totalmente. ¿No? Pobres americanos lo que echan de menos a Obama ahora mismo. ¿Veis? Cuando se habla de lo de la limitación de mandatos, qué buena idea que solo se puedan presentar dos. Ostras, Obama mejor que hubiera tenido un tercero, porque el salto ha sido un poquito peor.
Bueno, allí desde luego la trama rusa es ahora mismo noticia de actualidad. Bueno, lo lleva siendo ya, ¿no? Casi desde su elección. Pero ¿tú crees que en este momento sí que puede terminar con la carrera de Donald Trump? Llevamos diciendo que puede acabar con la carrera de Donald Trump casi desde los primeros mails. Al día siguiente. Sí. Sí, bueno, y esto es la cuestión clave, ¿no? ¿En qué medida esto puede culminar en un proceso que se conoce como impeachment? En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en España, ellos no votan un Congreso que luego a su vez vota a un presidente, sino que votan de manera directa y separada al presidente de un lado y a las cámaras legislativas del otro, Cámara de Representantes y Senado. Esto lleva a una división de poderes total. Es decir, aquí Mariano Rajoy puede convocar elecciones y disolver el Congreso, o le pueden tumbar con una moción de censura. Allí no es posible. La separación es estricta, pero hay una excepción, que es que en aquellos supuestos en los cuales haya una imputación de un delito, propiamente dicho, sobre todo si tiene carácter penal, las cámaras pueden abrir un proceso para deponer al presidente que arrancaría en la Cámara de Representantes, pero que necesita 2/3 del Senado para ser Sí, pero ahora exitoso. que has dicho del delito, porque impeachment y Trump... O sea, esto es una... Sí, es un binomio que ya hemos oído, ¿no? Por aquella llamada que él hizo de teléfono intentando coaccionar, ¿no? A alguien del FBI. Efectivamente, ¿no? Bueno, y esto sería una acusación, o sea, al final la acusación es de extrema gravedad. Es un país extranjero como es Rusia entrando, interviniendo de manera directa en la elección de un presidente. No sabemos cuánto impacto real pudo tener o no en las elecciones la aportación de Rusia, pero el FBI y la CIA ya la dan por segura. Oye, impeachment, la traducción sería melocotonazo. Esa es buena. Pues mira, es un tema, sí. Teóricamente sería deposición o algo así, pero deposición suena también un poco a análisis rectal. Entonces, bueno, fatal. Fatal. Sí, pero ¿hay precedentes de éxito? De éxito no, ¿eh? O sea, ¿realmente pero alguien ha conseguido que un presidente de los Estados Unidos abandone su cargo? Pero se han abierto. Por ejemplo, Richard Nixon, cuando hubo las escuchas del caso Watergate, se abrió un proceso de impeachment, o se amenazó con ello, él dimitió antes. Pero luego ha habido dos casos concretos en los cuales sí ha ido más adelante. El primero es el caso de Andrew Johnson, que llega al poder tras el asesinato de Abraham Lincoln y que se le acusa de algunos procesos penales, etcétera, durante el siglo XIX. Y el más conocido es el de Bill Clinton. Sabéis que Bill Clinton tuvo algún pequeño desliz en en el despacho Oval, no vamos a entrar en mayores detalles, pero en teoría se le acusó de haber obstruido a la justicia y de haber cometido perjurio. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se cumplió el llegar a los 2/3 del Senado. Es verdad que en el caso de Bill Clinton igual estaba un poco más chupado el haber llegado a esa situación, pero, perdón, pero la cosa es que ha sido muy bonito. Ha sido colado por debajo. Pero no, por debajo, valga la redundancia. Pero no lo lograron. Pero la cuestión es que no lo lograron, no se cumplieron los 2/3. En este caso, en el caso de Donald Trump, si no hay traición de los republicanos, que son mayoría en el Senado, no puede ser exitoso. Bueno, estábamos hablando de Nixon, de Clinton, del proceso de impeachment. ¿Es parecido o similar al de la moción de censura o no tiene nada? La moción de censura es diferente porque es en un sistema parlamentario, no presidencial, y hay que tener una cosa muy presente. Una moción de censura se puede hacer por meros razones políticas. No tiene que haber una imputación penal para tú abrir ese proceso. Por ejemplo, la que hizo Pablo Iglesias hace nada, que le obligaba a él a presentarse como candidato y conseguir una mayoría absoluta. Tú no tienes por ninguna razón el que Rajoy esté imputado o no esté imputado. Si hay otra mayoría parlamentaria, el Congreso le dio la confianza y se la puede retirar. Esto es una diferencia fundamental. Es verdad que lo que hemos visto en diferentes lugares es que en América Latina cada vez se utiliza más por razones políticas, no solo penales. Es decir, se pervierte el instrumento cuando el presidente no tiene aliados en el Congreso para forzar su caída. Entonces estamos viendo como que en cada Brasil. vez exacto, cada vez hay más. Por ejemplo, el caso de Brasil es un buen ejemplo. Allí sabéis que Dilma Rousseff hace poco sufrió un proceso de impeachment. Ella era la sucesora de Lula da Silva. Y allí lo que ocurre es que Brasil tiene muchísimos problemas de corrupción y además una gran fragmentación en su Cámara. Para que os hagáis a la idea, el partido del gobierno tiene solo, el Partido de los Trabajadores en aquel momento, 58 diputados de más de 500. ¿Vale? Esto te hace obligatorio el tener que pactar y esto es un jaleo. ¿Es mayoritario con 58? Lo curioso es que sí. Es decir, para que te hagas un poco la idea, ¿no? De que esto es la bicoca. Total, que había diferentes pactos y la propia Dilma Rousseff lo tenía con un partido que es el Partido del Movimiento Democrático de Brasil, que le obligó a poner de vicepresidente a Michel Temer, que es el actual presidente de Brasil. Ya os podéis imaginar que hubo traición de por medio. ¿Qué es lo que hizo? Le retiró el apoyo, la acusaron a ella de corrupción y de falsear las cuentas, pese a que prácticamente el 60% de los diputados tienen causas pendientes por la justicia, es decir, la corrupción... 60%, ¿eh? La corrupción en España es un paseo militar comparado con lo que tienen en Brasil, ¿vale? Es institucionalizada hasta los tuétanos, totalmente. ¿Y esto qué es lo que hizo? Forzar la caída de Dilma Rousseff. ¿Cuál es el problema? El choque de legitimidad es tan tremendo que a ella se le votó
votó directamente por los ciudadanos, al Congreso también, y tenemos una colisión. Por cierto, Michel Temer también tiene un caso pendiente por la justicia, pero el Congreso ha decidido no investigar. Es Juego de Tronos, lo que pasa en Brasil, ¿no? O House of Cards. House of Cards, exactamente igual que como llega el vicepresidente. Me encanta Pablo porque lo cuenta como si fuera, o sea... Ya, como la risa. Como, sí, no, como risa, no, con una pasión de... Oye, yo me quedo con una duda, Pablo. ¿Los republicanos le tienen ganas a Trump en realidad? Hay sectores de los republicanos que sí. ¿Cabe la posibilidad de ese voto en contra? Podría ocurrir más adelante, pero pensad que ahora mismo están aliados por una razón. Quieren terminar de empujar su agenda legislativa hasta los midterms de 2019. Es decir, en 2019 se elige, es decir, a mediados de la legislatura, se elige a la Cámara de Representantes entera y a un tercio del Senado. Entonces, van a esperar. Claro, van a esperar a ver cómo queda la situación y si él es un pasivo o un activo en la campaña electoral, probablemente sea un pasivo, entonces ya le darán patada. Ligado a lo que estamos hablando, al impeachment y también con los Paradise Papers, o sea, hablemos también de los jefes de Estado. Las monarquías constitucionales, por ejemplo, la reina de Inglaterra, si se demuestra que lo que ha hecho es delito, ¿hay algún instrumento, mecanismo constitucional para... Pues la cuestión... para quitarla de su sitio. Es una muy buena pregunta, pero la cuestión es que no, porque las monarquías implican que el jefe del Estado es inviolable. Es decir, que no puede ser responsable políticamente, y en España se ha entendido de manera mucho más extensiva, por ninguno de los actos que comete. Eso no quita a que la presión pública sea muy grande. Os pongo un ejemplo reciente. Alberto II de Bélgica se descubrió que él tenía no solo cuentas en paraísos fiscales, también había tenido una pequeña hija bastarda por ahí. Bueno, hubo mucho jaleo y esto se llevó él terminó abdicando. Es decir, esto ha ocurrido. En el caso, por ejemplo, de Juan Carlos I, es evidente que él abdica por la presión pública que hay en torno a su figura. Ese es el único mecanismo que hay. Pero yo creo que lo crucial es que hablas de políticamente. Si comete un delito que yo qué sé, mata a alguien, sí que se le puede imputar. Pues en teoría tampoco. Es decir, en teoría se ha hecho una interpretación extensiva de ese principio de inviolabilidad. En teoría, Felipe VI podría atropellar a alguien en un paso de peatones y no ser imputado. Lo que no quita a que hubiera alguien que sí fuera responsable último, porque él se supone que es inviolable e irresponsable. Por lo tanto, el chofer o a alguien de la Casa Real se le caería el pelo seguro. Aunque condujera... Incluso en esas circunstancias, habría que probarlo, no creo que conduzca mucho, pero en esas circunstancias habría alguien que sería responsable. Pero es, por ejemplo, el hecho de que ningún decreto del rey lo firma por él solo, tiene que venir refrendado por un ministro, es decir, tiene que haber alguien que le firme al ladico. Esa persona que firma al lado es la que paga el pato. La que se come... Esa es la que se lo come. El atropello. ¿Cuántas semanas vamos a estar más con Paradise Papers? Bueno, ¿Habrá más españoles? Yo estoy seguro de que habrá más casos, que esto los periodistas lo saben muy bien y por eso van dosificando las bombas informativas poco a poco. Un caso más saldrá seguro. De repente lo nombramos en inglés, ¿por qué? Porque siempre han sido suena los más de cool, Panamá. pero eso suena más cool. Pero impeachment en vez de melocotonamiento que has dicho. ¡Melocotonazo! Pues a mejor impeachment que suena más cool también. Melocotonazo tú. Pablo Simón, gracias. En Cero, de Movistar Plus.